saludarte. Voy a iniciar por aquí la grabación y es importante darte la bienvenida, agradecerles que, bueno, esta mañana ya estamos reunidos, siempre digo, con el favor de Dios, un sábado más en el cual, pues bueno, me presento, mi nombre es Gisela Morales Cruz, yo voy a ser tu maestra a cargo de esta materia pues que lleva por nombre investigación de mercados y del estudio de mercado dentro del marco internacional. Y es importante, bueno, le decía yo a tus compañeros que sepas un poquito de mí. Yo soy maestra en formación con una trayectoria de 5 años. He dado la carrera de varias carreras en la Universidad del Valle de México y aquí en la Universidad Innova ya tengo aproximadamente un año colaborando. Pero traigo un bagaje de experiencia por 25 años aproximadamente en el campo del turismo, un negocio propio por ahí de familiar, una agencia de viajes, y en el área de capacitación a mí me ha tocado trabajar y estoy actualmente colaborando para la Secretaría de Turismo del Estado y me corresponde implementar todos los sistemas de gestión de calidad que embleman los distintivos en el ámbito turístico. Entonces, combino la docencia con la capacitación y la parte del negocio propio. Me gusta mucho incursionar en todos los eventos empresariales que generan un desarrollo económico, pues de la economía local. Y platicando con tus compañeras les decía que he tenido la oportunidad de tener mucho acercamiento con el COMSE, que es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. He dado ya a los alumnos de negocios internacionales, de comercio exterior. Me gusta mucho el tema de la investigación de mercados internacionales y hoy por hoy estoy convencida, y es algo de lo que tú también vas a aprender aquí, que el posicionamiento de los mercados internacionales hacia productos donde se pueda tener presencia digital es el hoy de los negocios. Entonces, seas bienvenido y ahora me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu nombre? Si tienes experiencia o estás trabajando o tienes negocio propio, ¿qué esperas de la materia y qué esperas de una servidora? ¿Sale? Sí, profe, primero que nada, muchas gracias y es un gusto estar con usted porque, pues, al escucharla hablar, se ve, pues, qué tipo de persona es, ¿no? Entonces, mi nombre es Gerardo Eliel Reyes Lagunes. Yo no soy, de la ciudad, bueno, de Boca del Río ni de Veracruz. Yo vivo en la ciudad de Córdoba. Este, trabajaba para una empresa de una transportadora de trailers en el área de monitoreo y logística, pero por problemas, pues ya esta semana mejor me salí porque había unas cosas que entre los compañeros de trabajo pues no se debían de hacer y lo que hacía la empresa, pues la verdad, pues ya como no estoy en ella, pues mejor lo digo, ¿no? Pues como nosotros éramos de monitoreo y logística, entonces las contadoras y se puede decir la que era nuestra jefa, pues se llevaban bien, la jefa de contadoras. Y lo que empezaron a decir es de que nosotros hacíamos facturas para nosotros, entonces pues no teníamos nada que ver un área con otra, ¿no? Entonces tuvieron problemas otros chavos con eso, con la contadora y la jefa, porque estaban diciendo que ellos estaban facturando y pues yo sí facturaba, ¿no? Porque me enseñaron ellas, pero no tenía nada que ver con eso y yo era el nuevo, se puede decir. Entonces dije, no, pues para no tener problemas, que ellos tienen más tiempo aquí que yo, entonces dijo, mejor me voy a salir porque esos ya son problemas de ellos. Y a mí me están enseñando todo lo nuevo, ¿no? Tanto como de contaduría como de logística. Y digo, "No, pues no le voy ni a uno ni a otro, entonces, pues muchas gracias y ya me voy. Y por eso fue que la otra clase no pude asistir porque estaba en el trabajo. Y por ahora, pues solamente estudio y próximamente, pues si Dios quiere, y así es, pues a lo mejor invierto en algo que es lo mejor. ¿Y qué espero de la materia? Pues que me ayude también a mi vida, porque lo que estamos viendo es parte de nuestra vida, es parte del día a día y es parte de algo que nos va a ayudar tanto como hoy en un futuro. Eso es Y lo así que va a ser. es, sí.
Pues seas bienvenido, Gerardo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Sin duda, se van a dar cuenta, bueno, que muchas veces el ámbito empresarial tiene por ahí ciertos rincones que nos van llevando, y cuando algo no nos late, cuando algo vemos que no tenemos esa identificación, yo siempre digo, más vale que tomemos decisiones a tiempo, que el día de mañana estemos inmersos en una problemática en donde a veces por esa falta de experiencia, pues nos lleva a situaciones incómodas, ¿no? Entonces, dicen por ahí, a veces es mejor cortar por lo sano. Eh, Creo que si yo fuera tú, hubiera hecho algo muy similar, sobre todo porque ya empezaba a haber involucramiento de otras áreas en donde obviamente tú al ser nuevo, pues sí empezaste a sentirte, ¿no? Con esa mortificación. Y entonces cuando eso se siente, cuando algo está bien, se percibe y se empiezan a aprender poquitos, yo creo que también es importante tomar decisiones. Entonces, Sí, sí, claro que sí, profe. Y como luego el que nos asesoraba en esos problemas era el profe Luis Daniel King, ¿no? Era su tema, entonces también nos apoyaba y nos decía. Y pues sí, son problemas con la empresa y mejor no es tomar otro camino. y sin embargo, les voy a compartir la vida misma, el negocio, el manejo del sector empresarial, tiene áreas muy complejas en donde hay dos cosas que a mí siempre me gusta decirle a los alumnos, y es una realidad. No vamos a saber qué tan capaces somos de poder lograr el resultado si no lo vivimos. Y en esa vivencia, por supuesto que hay prueba y error, pero siempre le digo a los alumnos, tratemos de que esa prueba y error no nos comprometa a alguna acción posterior que tengamos que lamentar, porque en este camino de la logística, del manejo de transporte en cuanto a logística de manejo de mercancías, es una gran responsabilidad en una cadena de suministro larga. Y muchas veces el que ya viene con experiencia empieza a tomar mañas, ya está viciado, ya tiene todo un canal de conector del que le sigue para hacer toda esta cadena de lo ilícito, llamémosle así. Y entonces muchas veces en esa prueba y error, mis alumnos me han tenido la confianza y lo he visto en el sector. Se corta la cabeza del más débil. Y entonces yo siempre he dicho, ¿qué necesidad se tiene cuando sabemos que probablemente no seamos el eslabón más fuerte y el corte de cabeza sea inclinado hacia mí? Entonces mejor salirse antes, darnos por vencidos y decir, sabes que yo no tengo la experiencia suficiente para manejar esto, o definitivamente, ¿por qué enviciarme o por qué corromperme sabiendo que estoy bajo otra perspectiva muy diferente? Digo, yo siempre se lo comento a mis alumnos, actividades económicas hay muchas que no, se relacionan con su carrera, y entonces claro que se te abren otras oportunidades, o tú mismo de ese aprendizaje que ya tuviste, el día de mañana, por supuesto, puedes crear algo muy particular para ti, ¿sale? Veo también por aquí que ya nos acompaña Tsiri. Bienvenida, Tsiri. Y ahorita estaba viendo que entró Buenos días. Buen día, Tsiri. Buen día, Marisela Castro. Hola, Marisela, buenos días. Platícame, tú también, es tu primera clase el día de hoy. Seas bienvenida. Hola, licenciada. Sí, es mi primera clase, es por cuestiones de salud. No me pude presentar y la primera clase, lo cual la coordinadora está enterada de mi situación y el día de hoy, sigo todavía con cuestiones de salud ahí por ahí mal, pero pues aquí estamos, tomando la clase de camita. Te escuchamos, pero seas bienvenida, es un gusto. Ya nada más, por último, si me apoyas, tienes experiencia laboral, estás en este momento trabajando en alguna empresa, tienes negocio propio, ¿qué esperas de la materia y qué esperas Este, de una servidora, ¿no? Bueno, me da gusto conocerla. Lo poquito que alcancé a escuchar, siento que es una maestra con demasiada experiencia en el tema y
Tengo un negocio, es un pequeño hotel, se llama Fadey, está enfrente de la base aeronaval. Entré a Innova por la cuestión de la pandemia, la cual tenía muy lejos los conocimientos administrativos. No era lo mismo nada más firmar, autorizar, que por cuestiones de quedar sin personal, tener que ver los puntos de vista ya en otro nivel, el cual me hizo entrar a esta carrera. Muy bien, sí, un gran reto, entonces sin duda que te ha tocado asumir, porque si bien es cierto, pues bueno, tú al estar a la cabeza del negocio, vas a tener que aprender y adoptar que si algún elemento, un colaborador tuyo causara baja o dejara de presentarte, muchas veces lo vas a tener que asumir. Y como dueño del negocio, pues, ¿quién si no tú sabrás que es parte del éxito? Porque no le puedes decir a tu cliente, fíjese que en este momento hoy faltó camarista o faltó bellboy o faltó recepción y entonces pues no hay quien le atienda, ¿no? Al contrario, es ahí donde se prueba esa versatilidad que si bien es cierto, sabrás quién mejor que tú sabrá habilitar, sabrá reforzar esa debilidad, esa carencia y entonces poner en juego con todos los recursos que el negocio cuenta para que el cliente ni siquiera lo perciba, ¿no? Que hay por ahí un faltante o hay una carencia y entonces tú, pues como buen dueña de negocio, vas a tener muchas veces que hacer de 2 o de 3 o de 4 funciones. Y sí, estoy de acuerdo en tu percepción, una formación profesional de un grado académico nos va dando conocimiento, nos va brindando oportunidades y habilidades que permitan que el día de mañana pues tomemos las mejores decisiones, ¿no? Gracias, licenciada. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, más allá de vernos en la clase, en lo que les pueda apoyar, en lo que les pueda decir, porque también me gusta mucho compartirles invitaciones, propuestas que van a fortalecerlos en el ámbito, en su campo, para una formación con mayores competencias. Entonces, fíjense bien, antes de compartirles la presentación con lo que vamos a iniciar hoy, porque apenas hoy es que iniciamos con el tema, vamos de rápido a recordar el objetivo que tiene esta materia. La investigación de estudio de mercado dentro de un mercado internacional, pues ustedes como alumnos podrán deducir ciertos antecedentes que se tiene en la investigación de mercados. ¿Cómo es que se originó este tipo de estudios, los procesos, la importancia? ¿Qué metodologías son las más eficientes al momento de aplicar con ciertas técnicas en donde nosotros a través de esa investigación tomamos elementos que nos sirven para examinar el comportamiento de los mercados? Y yo siempre digo, si bien internacionales, a mí me gusta mucho partir de lo que tengo hoy, de lo inmediato, desde lo local, lo regional, lo nacional y por supuesto la proyección internacional, porque muchas veces vamos dándonos cuenta que en ese crecimiento de economía de escala, su origen parte dentro de mi propia economía local, que por supuesto me va a llevar con la implementación de estrategias con ese vehículo hacia una proyección internacional. ¿Para qué? Para que podamos tener desarrollo de nuestra economía, desarrollo de los negocios. Y siempre les pregunto si trabajan o tienen negocio propio, porque justamente aplicar el conocimiento a la parte práctica es la que nos va a llevar a mejores aprendizajes. ¿Qué mejor que poner el ejemplo de lo que hemos venido haciendo o de lo que incluye en mi negocio o de lo que yo puedo adoptar o por qué no, si no he emprendido, el darme una idea, el poderle dar un mejor formato a lo que el día de mañana he visualizado. Y entonces iniciamos hoy con la primera unidad, que es la introducción a la investigación de mercados, y ahora sí cambio la presentación. Quiero decirte dos anuncios. El primero, normalmente el tiempo de Zoom me hace que se corte la clase como a las 11:40. No te preocupes, regresamos al mismo link
tú le vuelves a dar clic y ya yo te voy a estar esperando. Y hay un grupo que generamos de WhatsApp que de cierto modo nos tiene siempre en una comunicación constante. Entonces, yo te invito que lo copies del chat para que al término de la clase me puedas saludar de manera individual y te agreguemos al chat, ¿sale? Entonces, para que seas también bienvenido. Y vamos entonces de lleno a ver, pues, qué es una investigación de mercados. Fíjate bien, hablar de la investigación de mercados es justamente hablar de un proceso en el cual nosotros vamos a poder estudiar, observar, recabar información que me permita el día de mañana hacer un análisis, poder generar un aprovechamiento, un acopio sistemático, es decir, con un orden de toda la información que yo ya fui observando, que fui recabando, con el fin de mejorar una toma de decisiones relacionada a qué, a la forma en cómo yo voy a posicionar mi empresa. Si a mí me tocara en este momento poner de referencia una de las empresas que citaba el compañero, maestra, yo trabajaba en una empresa de logística y transportación y tuviera que hacer una investigación de mercado, todo el grupo, haríamos la primera observación. ¿Dónde está mi base de esta empresa logística? Hacer un inventario, qué es lo que tengo, qué le puedo ofrecer al cliente, cuáles son esas fortalezas que como empresa logística yo puedo dar al momento de transportar su mercancía, porque sabemos que este tipo de empresas, pues el objetivo, la actividad económica preponderante es justo esa comercialización. Entonces empiezo a investigar cuáles son los tramos, esa parte de carretera que va a generar la transportación de cierto producto, a requerir generar ciertas fichas técnicas de información que a mí me permitan resguardar el producto de dos impactos que muchas veces se tiene en esta transportación o en este acto de comercialización, en llevar de un lado a otro, que sería en un momento dado la merma, que como empresa debería asegurarme de proteger a la otra empresa, de que conmigo, dentro del transporte que le estoy brindando, cuido que no haya por ahí como desvíos del producto que transporto y de la seguridad o blindaje de la mercancía en cuanto a ciertas acciones que muchas veces sabemos que llevar cargas consolidadas pues necesitan tener un resguardo de seguridad debido al sistema de inseguridad que se vive en México, ¿no? Si esto lo tuviéramos que dimensionar, además de algo nacional, a nivel internacional, hacemos exactamente lo mismo, nada más que con el esquema de un impacto internacional. Es decir, proveer como empresa logística también el resguardo de la mercancía en su mejor estructura, en ese embalaje que la cubra, que la proteja, con un contenedor, con una malla, con una red, con todos los aditamentos que me hagan proteger las mercancías y en ese traslado internacional conocer cuál es el régimen que aplica, cuál es el arancel que tipifica el tipo de mercancía que estoy transportando. Y entonces en esa observancia yo voy tomando todos los elementos necesarios que me permitan identificar cuáles son las necesidades de mi cliente en el mercado que estoy y al mercado que quiero llegar. Y es así como empezamos a ampliar nuestras redes de internacionalidad basado en una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Mi investigación de mercado. La investigación de mercado nace justamente cuando surge el comercio. Desde la parte informal era muy necesario indagar, saber qué era lo que quería la gente, qué hacían los competidores, porque dentro de esta investigación de mercado, además de conocer el contexto que va a rodearme para el acto comercial que yo brinde, también entra alguien sumamente importante que cuando te toque evaluarlo, tienes que saber que es un elemento que a ti te va a hacer constantemente, bajo una filosofía de mejora,
estar proponiendo, estarle dando a tu cliente esa ventaja competitiva que lo haga preferirte a ti y no a tu competencia. Sin duda, la competencia, los competidores van a ser siempre un tema focal al momento de investigar un mercado, porque necesitamos saber, necesitamos conocer cómo es él, qué está dándole él al cliente, qué lo hace que el cliente lo elija a él y sobre todo, más allá de copiarlo o imitarlo, siempre estar trabajando dentro de mi empresa esas estrategias que me conlleven a ventajas competitivas que probablemente él todavía no aplique. Y en el ejemplo que hemos venido hablando, no nada más se traduce en, muchas veces me dicen, maestra, es que nosotros en la empresa logística ya tenemos el monitoreo de las unidades, ya le ponemos GPS, ya tenemos la comunicación, el resguardo, los convenios con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sabemos que necesitamos patrullar las unidades, etcétera, etcétera. Pero no nada más queda todo ahí, necesitamos todo el tiempo evaluar qué quiere el cliente, qué necesita el cliente, cómo lo está haciendo la competencia y de todo esto que yo vengo haciendo, cómo lo puedo siempre, siempre, siempre estar mejorando, estar perfeccionando. Una de las cualidades que hace que los japoneses manejen una economía superior es que ellos, bajo una cultura de trabajo, siempre están en esa mejora continua. Su cultura de calidad siempre los conlleva a exigirse hacer lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y nunca paran, ¿no? Digo, conocemos la calidad que emblema sus procesos, la calidad que emblema sus productos, y yo siempre le digo a mis estudiantes, si hoy de ti dependiera hacer una investigación de mercado, si hoy de ti dependiera trabajar el área de logística, si hoy de ti dependiera darle una atención al cliente, no olvides siempre esa mejora que va a ser uno de los ingredientes para esta investigación de mercados, la cual te va a hacer todo el tiempo estar a la vanguardia de lo que el cliente necesita y de lo que tú en la empresa puedas estarle dando. Incluso si estuvieras solo desde el área de recepción. Y te voy a poner un ejemplo claro que en el día a día tú y yo vivimos. Competencia hay en el ámbito del gas LP. Por muchos años vimos que tenía un monopolio, una de las empresas, Mabarak, y por mucho tiempo nos atendían como querían porque no había opciones. Con el paso del tiempo hubo por ahí una normativa que aplicó y aperturó canales de comercialización. Lo mismo que estamos viendo ahora con las gasolineras, lo mismo que en algún momento dado tuvimos que vivir con las compañías de telefonía, pero bueno, a Telmex se le rompió y se le venció por muchos años ese monopolio que venía manejando. Y entonces el usuario se dio cuenta que había una diversidad de otras opciones para comprar y consumir el producto, en este caso hablando del gas. Me tocó ser parte de una empresa en la cuestión comercial y me tocó llegar a evaluar e investigar el mercado. ¿Cuál era el mercado al que nosotros teníamos que asistir primeramente? A todo ese mercado molesto, debilitado, que resaltaba ciertos atributos, que el gas no llegaba completo, que el gasero demoraba en llegar, que le cambiaban su tanque de gas por uno ya viejito. Entonces, desde la observación, desde el análisis, desde el tener que hacer llamadas telefónicas, desde el tener que salir casa por casa y encuestar lo que la ama de casa necesitaba, a mí me tocó llegar a abrir brecha en cuanto a la comercialización de una competencia que hasta el día de hoy le ha impactado mucho a Gas Mabarak, que se llama Gas Express Nieto. Y en esa investigación de mercado era sumamente valioso identificar que la mayor parte de la población ya estaba cansada de recibir tanques de gas con menos contenido, cansada de una lenta atención, cansada de que le cambiaban sus unidades.
sus cilindros, y los que tenían tanque estacionario, cansados de que pues como no subían a la azotea, no sabían cuánto le echaba a precisión el gasero, ¿no? Entonces la empresa, ya una vez que logra a través de una cuadrilla dirigida por una servidora, encuestar a las amas de casa, encuestar a muchos negocios, se hace todo un análisis de la información recapitulada y empieza a crear sus estrategias. Su gran fortaleza fue que llegó con un parque vehicular amplio y entonces empezaron a trazarse rutas de tal forma que el gas pasara todos los días, que el gas se diera tal cual era el peso, se invirtieron por ahí en unos sellos que envolvían la válvula y entonces no había manera de ordeñar el tanque, de hacer esos trasiegos de gas y robarle a la ama de casa o al empresario que tenía en cuestión sus tanques, de entregar pesos completos, litros completos y de no cambiarle sus cilindros. Incluso se le mandaban recién pintados, se les daba por ahí su embellecimiento. Y entonces empezó el mismo cliente a seleccionar el gas que en cuestión estaba entrando a un nuevo mercado. Y bueno, finalmente lo conquistó. ¿De qué nos habla esto? Nos habla que muchas veces nosotros necesitamos conocer, primero que nada, a nuestra competencia para de ahí partir. Y me gusta decirle siempre a mis alumnos, si bien no sé cómo lo voy a hacer, lo que sí sé es que no quiero hacerlo como él o lo quiero hacer mejor que él, porque en esa mejora yo le voy a poder dar a mi cliente lo que está buscando. Y vemos cómo la investigación de mercados como ciencia nació en pues, la segunda mitad del siglo. Aquí te voy a compartir justamente una lámina en donde inicia justamente en el ámbito industrial, allá para los años de 1880, en una primera etapa donde se empezaron a evaluar dentro de las empresas, pues esas estadísticas de unidades producidas, unidades con cierto fallo, unidades completas, en una segunda etapa donde se empezó a hacer ese muestreo al azar. Hasta la fecha existe dentro de almacenes de logística, dentro de almacenes de producción, dentro de naves de producción, este muestreo al azar. Si lo tuviéramos que aplicar, por ejemplo, a una habitación de hotel, también existe un muestreo al azar donde no vas a andar muchas veces revisando cada una de las unidades, si habláramos de un hotel grande o si habláramos de una empresa grande, pero entonces si tomas un muestreo y dices, hoy voy a pasar del piso 2 a la 400, a la 204 y del piso 3 a la 306, etcétera, etcétera. Creo que ya me está avisando que me va a quedar 10 minutos. Entonces, en esa segunda etapa, para allá de los años 1929, nos dimos cuenta cómo dentro de la búsqueda de ciertos segmentos del consumidor se orientaba más bien a la producción, a todo lo que generara pues menores fallas. Luego nos viene una tercera etapa en esta investigación de mercados, donde nos centramos justamente en lo que la dirección de la empresa, la alta dirección, quería lograr, quería alcanzar, y en una cuarta etapa al área de la experimentación. Vemos cómo para los años de los 60 llegamos a una quinta etapa. Todo esto es parte de una línea del tiempo, hablando ciertas referencias de su evolución a lo largo de los años y cómo la investigación de mercados empezó a adicionar mayores elementos de análisis, no nada más dentro de la empresa, como lo hemos venido viendo en estas etapas, sino llega un momento en donde impacta y se dan cuenta que una investigación de mercados era necesario incluir al consumidor. ¿Por qué? Porque era él quien iba a desarrollar de cierto modo tendencias y consumo del producto. No nada más desde la parte interna, digo, desde la parte interna podíamos aplicar métodos cualitativos y evaluar desde el departamento de calidad que se estaba produciendo o que se estaba generando un servicio con el estándar determinado. Y a nivel cuantitativo,
que se producían las unidades que se estaban demandando o se estaban teniendo listas las unidades al servicio de lo que del cliente estaba demandando, pero no se tomaba en cuenta la gran aportación que daba el consumidor. Y es que es el consumidor quien nos hace, a través de la investigación de mercado, mejorar la parte interna, lo tangible y lo intangible. Por eso es que hoy vemos que dentro de nuestros perfiles profesionales, cuando llegamos a operar o a generar la parte operativa de cualquier empresa o la nuestra propia, hoy está centrado en esa evaluación del consumidor. Por eso es que vemos que incluso las aplicaciones digitales te piden que evalúes el servicio que recibiste. Hay empresas que todavía ocupan la encuesta al momento de terminar un servicio o de haberle vendido algún producto, porque hay que evaluar la satisfacción del consumidor. Y en esa etapa, a través de los años 70 y 80, es donde se logran desarrollar mayores avances significativos en las teorías del consumidor, porque nos llevaron justamente a una prioridad en donde se integraron ciertos enfoques, ciertas técnicas que hasta el día de hoy tenemos en aplicación, y es que necesitamos, a través de toda esa información que vamos evaluando del consumidor, crear de manera interna esas bases de datos o esos famosos directorios o esos CRMs que nos hacen tener la integración de mucha información de quién es mi cliente, dónde vive mi cliente, qué consume mi cliente, qué tipo de cualidades tiene mi cliente, en dónde está ubicado mi cliente, porque realmente cuando yo hago esta investigación de mercado, lo que necesito es evaluar a quién le voy a vender lo que yo hoy represento, ya sea un producto o ya sea un servicio. Y entonces, a raíz de esta información, con todos estos CRMs, con estas bases de datos, en donde muchas veces también tú y yo estamos incluidos, las empresas hoy se ocupan de estarte llamando. ¿Qué tal? Le llamo de tal empresa, quisiera ver si usted está a gusto, está satisfecho con el servicio que le estamos dando. Por lo menos yo siempre les digo a mis alumnos, por lo menos se asegura Total Play si yo estoy a gusto con el servicio de internet. Y vino a ser una herramienta tan explotada en esta pandemia, porque tuvimos todos que desde esta comodidad del home office implementar nuestros sistemas de velocidad. Entonces, para la empresa fue un gran impulso y llegaron más usuarios. Entonces, hoy ellos se aseguran que en ese proceso de evaluación de satisfacción sigan generando grandes planificaciones estratégicas hacia el posicionamiento, hacia la extensión de mayores mercados. Por eso es que ahora vemos como una compañía de internet tiene mayor alcance en zonas donde antes no se veía, porque le ha podido permitir esta investigación de mercado que la necesidad de la población hoy, por supuesto, requiere, le es imperante un servicio de internet con gran capacidad, donde no tenga tantas caídas, en donde se asegure de darte un servicio de calidad y también donde se asegure de estar cobrando un precio competitivo. Porque de no hacerlo con esta compañía, sabe que hay otras compañías que le pisan también por ahí la competencia, la sombra, y que los usuarios siempre se van a ir con aquel que le brinde mayores fortalezas, o aquel que le brinde un mejor servicio, o aquel que le revista siempre un mejor producto. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No. No, No, licenciada. profe, todo bien entendido. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien, ahorita vamos a ver la parte final. Si a mí me tocara pedirte como tarea, y va a ser una de tus indicaciones, con esta información que yo te fui dando y que te voy a compartir,
y va a quedar subida en la plataforma. Tú me vas a hacer una línea del tiempo, como estas 8 etapas han representado y me vas a destacar bajo qué características se han centrado precisamente para que la investigación de mercados sea lo que es al día de hoy, ¿sale? Es decir, de toda esta información que yo te estoy platicando, que te estoy compartiendo, ahora tú me la vas a hacer a través de un mapa conceptual o a través de una línea del tiempo, de tal forma que me resaltes la característica principal que tuvo en sus 8 etapas, ¿sale? Entonces, fíjense bien, para que no nos corte de manera abrupta la comunicación, antes de continuar, te pido que nos salgamos de manera voluntaria y ahorita regresemos, ¿sale? Porque luego Ahorita nos lo vuelve a repetir, maestra. Sí, ahorita lo vuelvo a repetir y en la última lámina ahí está bien escrita la tarea. Ok, ¿sale? gracias. Pero regresamos a esta misma línea, a esta Gracias. misma liga, por favor. Gracias.